Mi esposa me entregó los papeles de divorcio el mismo día en que gané la lotería. Y ella nunca supo que perdió 7 millones de euros por elegir a su jefe. Hace 6 meses que no escucho mi propio nombre dicho en voz alta por otra persona. Aquí, en esta cabaña perdida en la precordillera, el único sonido constante es el crujido de la madera asentándose por el frío y el viento que golpea los ventanales dobles que instalé yo mismo hace unas semanas. Tengo una cuenta bancaria con una cifra que la mayoría de la gente no ganaría en 10 vidas, pero mi rutina es la de un monje. Me levanto antes del amanecer, corto leña hasta que mis manos arden y mis pulmones piden tregua, bebo café solo mirando la bruma descender sobre el valle, y por las noches, leo libros que no pude leer durante los 15 años que pasé construyendo una vida que se desmoronó en 28 minutos. No hay lujos aquí, a pesar de los 7 millones de euros durmiendo en el banco. No hay coches deportivos, ni relojes de oro, ni fiestas. Solo hay tiempo. Un exceso brutal y silencioso de tiempo para pensar en cómo la ironía tiene un sentido del humor macabro. A veces, cuando el fuego de la chimenea proyecta sombras largas contra la pared de piedra, todavía puedo ver la cara de Elena. No la cara del final, esa máscara fría y desconocida, sino la cara de la mujer con la que compartí un apartamento de 40 metros cuadrados donde cenábamos pasta barata y soñábamos con el futuro. Ese recuerdo es el que más duele. No la traición en sí, sino la memoria de la inocencia. Cómo fuimos un equipo. Como creí, con la certeza estúpida y ciega de un hombre enamorado, que estábamos construyendo una fortaleza indestructible. Ahora sé que mientras yo ponía ladrillos para protegernos del mundo, ella estaba dejando la puerta trasera abierta. Nuestra historia no tuvo un comienzo de película, y quizás por eso me parecía tan sólida. Nos conocimos trabajando en una consultora gris, de esas que consumen tu juventud a cambio de un sueldo mediocre y promesas vacías. Elena era brillante, aguda, con una risa que desarmaba mi cinismo natural. Nos enamoramos en las trincheras, entre plazos de entrega imposibles y cafés de máquina a las 3 de la madrugada. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia civil, pequeña y honesta. No necesitábamos más. Durante la primera década, fuimos felices. Lo digo sin amargura, fuimos genuinamente felices. Compramos una casa a las afueras, luchamos contra la hipoteca, celebramos cada pequeño aumento de sueldo como una victoria olímpica. Yo confiaba en ella más que en mi propia sombra. Si alguien me hubiera dicho que ella tenía la capacidad de mentirme mirando mis ojos, me habría reído en su cara. Pero el tiempo es un corrosivo lento. No sucede de la noche a la mañana. No te despiertas un día y tu matrimonio está muerto, muere por 1000 cortes invisibles. Hace 2 años, Elena consiguió ese puesto como directora de cuentas en la nueva firma de logística. Fue el gran salto. Por fin, Javier, por fin vamos a respirar, me dijo esa noche, brindando con un vino que apenas podíamos permitirnos. Yo estaba orgulloso. Dios, estaba tan orgulloso de ella. No vi, o no quise ver, que ese trabajo venía con un precio. Y ese precio tenía nombre y apellido, Ricardo, su jefe. Un tipo carismático, mayor, de esos que irradian una seguridad comprada con dinero viejo. Al principio, Ricardo era solo una anécdota en nuestras cenas. Luego se convirtió en una presencia constante en sus historias. Y finalmente, se convirtió en un silencio. Los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles, como la temperatura bajando 1 grado cada hora hasta que te das cuenta de que estás helado. Elena empezó a llegar tarde. Reuniones de estrategia, decía. Empezó a cuidar su apariencia de una forma nueva, casi obsesiva. Ropa interior más cara, perfumes que yo no le había regalado, una dieta estricta. Yo, en mi ingenuidad de esposo leal, pensé que era la presión del nuevo cargo, la necesidad de encajar en ese mundo corporativo de tiburones. Intenté ser comprensivo. Asumí más tareas en casa, cociné sus platos favoritos, dejé de preguntar por qué su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa o por qué tenía contraseña nueva. Me convertí en un espectador de mi propia vida, justificando su frialdad con su estrés laboral. Es una fase, me repetía mientras miraba el techo en la oscuridad, sintiendo el vacío en el otro lado de la cama, aunque ella estuviera físicamente allí.
La intimidad se volvió mecánica, luego esporádica, y finalmente, inexistente. Cuando la tocaba, sentía una tensión en sus hombros, como si mi contacto le repeliera. Estoy cansada, Javi. Solo necesito dormir. Y yo la dejaba dormir, tragándome la soledad, convencido de que si aguantaba lo suficiente, la tormenta pasaría y recuperaríamos lo que teníamos. ¡Qué idiota fui! La tormenta no estaba pasando, ella era la tormenta y yo no tenía paraguas. El martes, 14 de noviembre amaneció gris y lluvioso. Recuerdo el clima porque contrastaba con el fuego que sentí en el pecho a las 2 de la tarde. Había comprado un boleto de lotería automático en la gasolinera, una rutina tonta de los viernes que había adelantado sin razón. Estaba en mi oficina, rodeado de papeles, cuando revisé los números en la pantalla del ordenador. 04, 12, 28, 33, 41, 07. Parpadeé. Refresqué la página. Los números seguían ahí. Sentí un zumbido en los oídos, una especie de sordera súbita. Saqué el boleto arrugado de mi cartera. Coincidían. Todos. 7 millones de euros. No grité. No salté. Me quedé paralizado, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Lo primero que pensé no fue en yates, ni en viajes alrededor del mundo. Pensé en Elena. Pensé, esto es. Esto es lo que necesitamos. Pensé que el estrés, las deudas, la hipoteca, la presión del trabajo de ella, todo eso que nos estaba alejando, desaparecería. Podría decirle que dejara ese trabajo maldito, que mandara al diablo a Ricardo y sus reuniones eternas. Podríamos irnos a una casa frente al mar, empezar de cero, tener los hijos que habíamos pospuesto por falta de estabilidad. En mi mente, ese boleto no era dinero, era la cura. Era la salvación de nuestro matrimonio. Salí del trabajo temprano, temblando de adrenalina. Pasé por una floristería y compré un ramo ridículamente grande de lirios, sus favoritos. Compré una botella de champán caro. Conduje a casa con una sonrisa que me dolía en la cara, ensayando cómo se lo diría. Imaginaba su reacción, el shock, las lágrimas, el abrazo, ese abrazo que tanto extrañaba donde ella se fundía conmigo. Imaginaba que esa noche haríamos el amor como antes, sin barreras, celebrando que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Llegué a casa a las 7. Su coche estaba en la entrada, lo cual era extraño, solía llegar pasadas las 9 últimamente. Mejor, pensé, el destino está de mi parte. Entré en la casa con el ramo en una mano y la botella en la otra, el boleto quemándome en el bolsillo interior de la chaqueta, pegado a mi corazón. ¿Elena? Llamé, mi voz sonando demasiado fuerte en el recibidor. No hubo respuesta. La casa estaba en silencio, pero no un silencio pacífico. Era un silencio denso, cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Caminé hacia el salón. Ella estaba sentada en el sofá individual, con la espalda muy recta, las manos entrelazadas sobre las rodillas. No había televisión encendida, ni música, ni libro. Solo ella, mirando a la nada. Cuando me vio entrar, sus ojos recorrieron las flores y la botella con una extraña mezcla de lástima y fastidio, como quien mira a un niño que interrumpe una conversación de adultos. Javier, siéntate, dijo. Su tono era plano. Quirúrgico. Mi sonrisa vaciló, pero no desapareció del todo. La euforia de los 7 millones todavía me protegía. Tengo algo increíble que contarte, Elena. No vas a creer lo que ha pasado hoy. Nos va a cambiar la vida. Dejé las flores y la botella sobre la mesa de centro. Al hacerlo, vi lo que había allí. Un sobremanila grueso. No era correo basura. No eran facturas. Yo también tengo algo que decirte, me cortó ella. Su voz no tembló. Ni un poco. Y necesito que me escuches sin interrumpir. Me senté en el borde del sofá grande, frente a ella. El ambiente se había vuelto gélido. Sentí un pinchazo de ansiedad en el estómago,
Ese instinto primario que te avisa de que hay un depredador cerca. Aunque no lo veas. ¿Qué pasa? Pregunté, y mi mano fue instintivamente al bolsillo de mi chaqueta, tocando el boleto, buscando seguridad. Elena suspiró. Fue un suspiro largo, de alguien que lleva mucho tiempo cargando un peso y finalmente lo suelta. Se inclinó hacia adelante y empujó el sobremanila hacia mí. Quiero el divorcio, Javier. El mundo se detuvo. Literalmente. El reloj de pared dejó de hacer tic-tac. El tráfico de la calle lejana se silenció. Solo escuché el zumbido de mi propia sangre. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. Una palabra estúpida y pequeña. Me voy, dijo ella, mirándome directamente a los ojos con una frialdad que me heló la médula. Ya no soy feliz contigo. No lo he sido en mucho tiempo. He intentado que funcione, pero, ya no puedo fingir más. Nos hemos convertido en extraños que comparten gastos. Pero, intenté procesarlo. Mi cerebro chocaba entre la realidad del premio millonario y la realidad de su abandono. Elena, podemos arreglarlo. Las cosas han estado tensas por el dinero, por el trabajo, pero... No es el dinero, me interrumpió, y por primera vez vi un destello de crueldad en su mirada. Me he enamorado de otra persona. El golpe fue físico. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones con un gancho de acero. ¿Quién? Pregunté, aunque en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos admitir, ya lo sabía. Es Ricardo, dijo, sin bajar la mirada. Estamos enamorados. Él entiende mi ambición, mi mundo, de una forma que tú nunca has podido. Llevamos viéndonos 6 meses. Él va a dejar a su mujer también. Queremos empezar una vida juntos, sin mentiras. 6 meses. Mientras yo recalentaba su cena. Mientras yo le preguntaba cómo le había ido el día. Mientras yo me preocupaba por si estaba trabajando demasiado. Ella estaba en la cama con su jefe. He preparado los papeles, continuó, señalando el sobre. He sido generosa. Te quedas con la casa, aunque le queda hipoteca. Te quedas con el coche viejo. Yo no quiero nada material tuyo. Solo quiero salir de aquí rápido. Ricardo y yo tenemos un viaje planeado para el fin de semana y quiero irme siendo una mujer libre. Miré el sobre. Luego la miré a ella. Vi a una mujer que ya no conocía. Vi la impaciencia en sus dedos. Vi que para ella, yo no era su esposo, su compañero de vida, era un trámite. Un obstáculo administrativo en su camino hacia la felicidad con otro hombre. Mi mano derecha seguía dentro de la chaqueta, apretando el boleto de lotería. El papel estaba caliente por mi temperatura corporal. 7 millones de euros. 7 millones que ella no sabía que existían. 7 millones que, hace 5 minutos, eran nuestros. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue un estallido ruidoso. Fue como el sonido de una rama seca quebrándose bajo la nieve profunda. El amor, la angustia, el deseo de suplicarle, todo eso se evaporó, dejando un espacio vacío y frío, increíblemente lúcido. La miré. Realmente la miré. Y me di cuenta de que si le decía la verdad, si le decía he ganado la lotería, ella se quedaría. No por amor, sino por codicia. O quizás dudaría. Y entonces tendríamos un divorcio largo, sucio, donde sus abogados pelearían por la mitad de ese dinero que llegó el día en que ella decidió matarme en vida. Lentamente, saqué la mano del bolsillo. ¿Vacía? ¿Dónde firmo? Pregunté. Mi voz sonó tan tranquila que incluso ella pareció sorprendida. El rasguido de la pluma sobre el papel sonó obscenamente fuerte en el silencio del salón. Firmé. 3 copias. 1, 2, 3 veces mi nombre, renunciando a 12 años de historia compartida. Elena me observaba con una mezcla de fascinación y desconfianza. Había esperado una pelea, gritos, súplicas.
Había venido preparada para ser la villana de una telenovela, pero mi calma la descolocaba. No sabía que no estaba firmando mi rendición, sino mi liberación. ¿Eso es todo? Preguntó, recogiendo los papeles con dedos ágiles, casi temblando por la prisa. Revisó las firmas como si esperara que hubiera escrito un insulto en lugar de mi apellido. Eso es todo, respondí. Mi voz sonaba hueca, como si viniera de otra habitación. El acuerdo dice que cada uno se queda con lo que está a su nombre y que no hay reclamaciones futuras. Separación total y definitiva. ¿Correcto? Sí, claro, Javier. Es lo justo. Tú te quedas la casa, yo no quiero nada. Su voz se apagó, quizás sintiendo una punzada tardía de culpa. O quizás simplemente queriendo salir de allí. Solo quiero irme. Se levantó. La vi caminar hacia el dormitorio para terminar de hacer sus maletas. Me quedé en el sofá, con la mano sobre el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo la textura del papel térmico del boleto de lotería a través de la tela. 7 millones. Si hubiera tardado un minuto más en hablar, si yo hubiera abierto la boca un segundo antes, la mitad de eso sería legalmente suyo. Pero ahora, con la tinta fresca en ese convenio regulador que ella misma había redactado con sus abogados de lujo, yo era un hombre pobre a punto de divorciarse. Y un hombre rico en secreto. Escuché el sonido de la cremallera de la maleta. Luego, el rodar de las ruedas sobre el parqué del pasillo. Ese sonido, track track track, se grabó en mi memoria más que cualquier canción. Era el sonido de mi vida anterior deshaciéndose. Elena apareció en el umbral con 2 maletas grandes y un bolso de mano. Se detuvo un momento. Por un segundo, vi en sus ojos un destello de duda, un eco de la mujer que una vez me juró amor eterno. Javi, empezó, suave. Sé que ahora no lo entiendes, pero esto es mejor así. Merecemos ser felices. Tú encontrarás a alguien que te dé lo que necesitas. Casi me río. La audacia de consolar a la víctima mientras sostienes el cuchillo. Vete, Elena, dije, sin mirarla. Fijé la vista en la botella de champán cerrada sobre la mesa. Simplemente vete. No hubo abrazo de despedida. Solo el clic seco de la cerradura y el ruido del motor de su coche alejándose por la calle. Cuando el silencio volvió a sentarse en la casa, fue absoluto. Pesado. Me levanté y cerré la puerta con doble llave. Pasé el cerrojo. Fui a la cocina, cogí una caja de cerillas y fui a la chimenea. Encendí el fuego, no porque hiciera frío, sino porque necesitaba ver algo vivo, algo que se moviera. Me senté frente a las llamas y saqué el boleto. Lo miré durante una hora. Comprobé los números en mi móvil 10 veces. No era un error. Era real. Esa noche no dormí. Pasé las horas caminando por la casa vacía, entrando en las habitaciones como un fantasma. En el despacho, vi que ella se había llevado su portátil, pero el ordenador de sobremesa seguía allí. Lo encendí. Mi mente trabajaba con una claridad fría, casi aterradora. El dolor estaba allí, agazapado en el fondo de mi estómago, pero la adrenalina lo mantenía a raya. Elena había sido descuidada. O arrogante. Probablemente ambas cosas. En su prisa por irse con Ricardo, no había cerrado su sesión de correo en el navegador del ordenador de casa. No me sentí culpable al entrar. La privacidad es un privilegio de los leales. Hice clic en la bandeja de entrada. Ahí estaba todo. Cientos de correos. Reservas de hoteles a nombre de la empresa pero con habitaciones dobles. Billetes de avión. Emails a Ricardo con asuntos como informe trimestral que contenían textos que me revolvieron las tripas. Leí cómo se burlaban de mí. Ricardo me llamaba el mueble. Elena decía que yo era seguro pero aburrido, que le faltaba aire cuando estaba conmigo. Leí cada palabra. Me bebí el veneno hasta la última gota. Necesitaba que me doliera para matar cualquier rastro de esperanza que quedara en mí. Y entonces, encontré el correo clave.
Era una confirmación de reserva para este fin de semana. Gran Hotel Central. Una suite de lujo en la costa. Para celebrar nuestro nuevo comienzo, decía el asunto del reenvío de Ricardo. Pero lo interesante no era la reserva. Lo interesante era que Ricardo había pagado con su tarjeta personal, y en el hilo de correos anterior, había una discusión sobre cómo él le había dicho a su esposa, Marta, que estaría en una convención de logística en Alemania. Marta sabía quién era. La había visto en un par de cenas de Navidad de la empresa. Una mujer elegante, de unos 50 años, que miraba a Ricardo con devoción. Tenían 3 hijos. Busqué a Marta en redes sociales. Perfil abierto. Fotos de sus hijos, de su jardín, de ella y Ricardo sonriendo en un barco el verano pasado. Parecía una buena mujer. Una mujer que, como yo, vivía en una mentira construida por la persona que más amaba. La idea no surgió de la ira. Surgió de una necesidad de equilibrio. De justicia cósmica. Elena y Ricardo iban a destruir 2 hogares para construir su felicidad. Iban a salir impunes, caminando sobre los escombros de nuestras vidas. No. No lo permitiría. Pasé las siguientes 3 horas recopilando todo. Hice capturas de pantalla de los correos más explícitos. Descargué los recibos de los hoteles. Guardé las fotos que se habían enviado. Y, lo más importante, imprimí la reserva del hotel para este fin de semana, subrayando la fecha y el lugar. Metí todo en un sobre manila, idéntico al que Elena me había entregado con los papeles del divorcio. La ironía me pareció adecuada. No escribí ninguna nota anónima dramática. No hacía falta. Los hechos hablaban por sí solos. Solo puse una nota adhesiva amarilla en la primera hoja: él no está en Alemania. Están aquí. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje. Fui al banco, no a cobrar el premio, sino a alquilar una caja de seguridad. Guardé el boleto de lotería allí, en la oscuridad del metal, a salvo de incendios, robos y abogados matrimoniales. Ese dinero no se tocaría hasta que la sentencia de divorcio fuera firme. Sería mi secreto, mi reactor nuclear latente. Al salir del banco, conduje hasta la oficina de correos del otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo por un servicio de mensajería urgente. Destinatario: Marta Valdés. Dirección: la casa con jardín que había visto en las fotos. ¿Quiere certificar el envío?, preguntó la empleada, una chica joven que mascaba chicle. Sí, dije. Quiero asegurarme de que llegue mañana por la mañana. Es un regalo sorpresa. Salí a la calle. El aire estaba frío y limpio. Por primera vez en 24 horas, respiré hondo. Me sentía vacío, como una cáscara, pero era una cáscara dura. Elena estaba ahora mismo con Ricardo, probablemente riéndose de lo fácil que había sido deshacerse de mí, planeando su fin de semana romántico. No tenían ni idea. No sabían que yo acababa de encender la mecha de una bomba que estallaría justo cuando estuvieran descorchando su champán. Regresé a mi casa vacía, me quité el traje, me serví un vaso de whisky barato y me senté a esperar. El silencio ya no me oprimía. Ahora, el silencio era mi aliado. El viernes pasó con una lentitud agónica. Fui a trabajar, cumplí con mis horas, sonreí a mis compañeros y asentí en las reuniones como un autómata. Nadie notó nada. Es aterrador lo fácil que es fingir normalidad cuando por dentro estás caminando sobre brasas. Nadie vio al millonario, nadie vio al hombre divorciado, nadie vio al saboteador. Solo vieron a Javier, el de contabilidad, el tipo tranquilo. El sábado por la mañana me desperté temprano. No había dormido bien. Me preparé un café y me senté en la terraza, mirando el teléfono sobre la mesa de cristal. Sabía que el paquete había llegado ayer. Sabía que Marta, la esposa de Ricardo, habría tenido toda la noche para leer, llorar y planear. Y sabía que Ricardo y Elena estarían ahora mismo en el Gran Hotel Central, probablemente desayunando en la cama, creyéndose los dueños del mundo.
El teléfono sonó a las 10:45 de la mañana. En la pantalla apareció Elena. No mi amor, ni mi esposa, como la tenía guardada antes. Solo Elena. Lo cambié la noche anterior. Dejé que sonara 3 veces. 4. 5. Quería que su ansiedad creciera. Quería imaginar sus manos temblando. Finalmente, deslicé el dedo y contesté, activando el altavoz. No dije nada. Eres un hijo de puta. El grito de Elena distorsionó el altavoz. No era la voz controlada y fría del martes. Era un alarido de pánico puro. Javier. Sé que estás ahí. ¿Qué demonios has hecho? Di un sorbo a mi café. El líquido estaba caliente y amargo. Perfecto. Buenos días, Elena, dije, con una calma que contrastaba violentamente con su histeria. Supongo que el desayuno no estuvo bueno. Marta apareció aquí. Apareció en el maldito hotel. Sollozó, y de fondo escuché voces masculinas alteradas, quizás seguridad, o quizás Ricardo intentando salvar lo insalvable. Llegó con sus hermanos. Javier le ha pegado a Ricardo. Ha hecho un escándalo en el lobby. Todo el mundo estaba mirando. Le ha dicho que le va a quitar todo, que tiene pruebas de todo. Las tiene, confirmé suavemente. Se las envié yo. Hubo un silencio al otro lado, solo roto por su respiración entrecortada. ¿Por qué? Preguntó, y esta vez su voz se quebró en un llanto infantil. ¿Por qué nos has hecho esto? Acordamos un divorcio limpio. Yo fui generosa contigo. Tú fuiste infiel, Elena. Y mentirosa, la corté, sin levantar la voz. Y yo fui justo. Le di a Marta la misma oportunidad que tú me diste a mí, saber la verdad. Ahora ella puede tomar sus propias decisiones. Disfruta de tu libertad. Es lo que querías, ¿no? Colgué. Y luego, hice algo que debí haber hecho hace años, bloqueé su número. Bloqueé a Ricardo. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me quedé mirando el jardín. Los pájaros cantaban, ajenos al drama humano. Sentí una punzada de dolor, sí. Todavía la amaba, en algún rincón masoquista de mi alma. Escucharla llorar me dolía. Pero el alivio era inmenso. La bomba había estallado. Ya no había secretos. El edificio estaba en ruinas, y yo estaba fuera del perímetro de seguridad. Los días siguientes fueron un torbellino burocrático que viví como en un sueño. La sentencia de divorcio llegó rápido, al haber un acuerdo mutuo firmado y ratificado, el juez no puso trabas. Legalmente, yo era un hombre soltero. El día que tuve el papel oficial en la mano, fui a la sede de la lotería en la capital. No quería gestionarlo en mi sucursal local. Quería anonimato. La reunión fue surrealista. Abogados, notarios, asesores financieros. Todos me felicitaban, me sonreían, me ofrecían champán. Yo firmaba documentos con la misma mano que había cortado leña esa mañana para calmar mis nervios. 7 millones de euros, libres de impuestos, transferidos a una cuenta blindada en un banco privado. Cuando salí del edificio, miré mi reflejo en el escaparate de una tienda. Me veía igual. El mismo traje, la misma cara cansada, las mismas ojeras. El dinero no te cambia la cara, al menos no de inmediato. Pero te cambia el horizonte. Regresé a la casa que había compartido con Elena. Ahora se sentía como un mausoleo. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón gritaba su nombre. No podía quedarme allí. Esa casa era el cadáver de mi matrimonio, y yo no quería ser el guardián del cementerio. Llamé a una inmobiliaria. Véndanla, les dije. Rápido. No me importa el precio. Que se vaya todo. Los muebles incluidos. ¿Todo, señor? Preguntó la agente, sorprendida. ¿No quiere llevarse nada? Miré alrededor.
El sofá donde vimos 1000 películas. La mesa donde comimos. La cama. Solo mi ropa y mis libros, respondí. Pasé los siguientes 3 días empacando mi vida en cajas de cartón. Es humillante ver cómo 40 años de existencia caben en el maletero de una camioneta. Ropa, herramientas, documentos, y una caja pequeña con fotos antiguas que no tuve el valor de quemar, aunque tampoco tuve el valor de mirar. El último día, caminé por las habitaciones vacías. El eco de mis pasos resonaba contra las paredes desnudas. Me detuve en la puerta del dormitorio principal. Allí fue donde ella me dijo que se iba. Allí fue donde mi vida se rompió para volver a armarse de una forma extraña y retorcida. Adiós, susurré al aire viciado. Cerré la puerta principal y dejé las llaves en el buzón para la inmobiliaria. Subí a mi viejo todoterreno, el que Elena siempre odió porque era rústico e incómodo. El motor rugió con una familiaridad reconfortante. No miré por el retrovisor mientras salía de la urbanización. Conducir hacia adelante era lo único que me quedaba. Conduje durante 6 horas. Vi cómo el paisaje cambiaba, cómo el gris del asfalto y los edificios de la ciudad daban paso al verde oscuro de los bosques y al gris granito de las montañas. El aire que entraba por la ventanilla se volvía más frío, más puro, limpiando mis pulmones del smog de la traición. Había comprado la cabaña por internet, sin visitarla, usando una fracción minúscula de mi premio. Estaba en una zona remota, accesible solo por un camino de tierra, lejos de coberturas telefónicas y de vecinos curiosos. Era lo que necesitaba. Un búnker emocional. Llegué al atardecer. La cabaña era de madera y piedra, sólida, austera, rodeada de pinos inmensos que susurraban con el viento. No había nadie en kilómetros a la redonda. Bajé del coche. El silencio me golpeó. No era el silencio tenso de mi casa vacía. Era un silencio antiguo, indiferente, majestuoso. Un silencio que no pedía nada. Saqué mis bolsas. Abrí la puerta de madera pesada. Olía a encierro, a resina y a polvo. Encendí la luz, funcionaba. El generador roncó en la parte trasera. Esa primera noche, no deshice las maletas. Simplemente me senté en el porche, envuelto en una manta, mirando cómo las estrellas aparecían una a una, más brillantes de lo que las había visto nunca. Tenía 7 millones en el banco, pero mi cena fue una lata de atún y un pedazo de pan duro. Sentí el frío en la cara y, por primera vez en meses, no sentí el frío en el pecho. Estaba solo. Absolutamente solo. Y por primera vez, la soledad no se sentía como un castigo, sino como el primer ladrillo de una nueva construcción. No sabía quién era yo sin Elena, sin mi trabajo, sin mi rutina. Pero aquí, bajo la sombra de estas montañas gigantescas, tenía todo el tiempo del mundo para averiguarlo. Me fui en silencio después de la destrucción. Y ahora empezaba la reconstrucción, la cabaña se convirtió en mi santuario. Los primeros 3 meses fueron un ejercicio brutal de reestructuración interna. El dinero no compraba la paz, pero sí la licencia para encontrarla. No me obligué a estar feliz o productivo, me permití simplemente ser. Si quería pasar un día entero cortando leña sin pensar, lo hacía. Si quería leer hasta que el sol saliera, lo hacía. El único amo de mi tiempo era yo. Mi rutina era mi terapia. El olor a pino, el sonido del río cercano, el tacto frío del hacha en la mano. La soledad se fue transformando en silencio, y el silencio, lentamente, en claridad. Cada golpe de martillo al reparar el tejado, cada plato lavado, era una forma de demostrarme que seguía siendo competente, que mi valor no dependía de la mirada de otra persona. Era un hombre con 7 millones en el banco, pero mi mayor logro era conseguir que la estufa de leña se encendiera a la primera en las mañanas más frías. En este aislamiento, empecé a revisar la historia de mi matrimonio no con rabia, sino con la fría luz de la autopsia. ¿Dónde me equivoqué? No fue en la traición de Elena, porque esa era su elección. Mi error fue mi ceguera. Mi error fue construir mi identidad alrededor de ella,
justificar su distancia, convertirme en el mueble que ella describió. Me di cuenta de que ella me había dejado ir mucho antes de la conversación en el salón. Y yo, por miedo a la soledad, me había quedado. La revelación más dolorosa fue la siguiente: no extrañaba a Elena. Extrañaba la versión de mí que existía cuando ella me amaba. El dinero permanecía intocable. Invertí una pequeña parte en un fondo de bajo riesgo, contraté a un gestor de patrimonio que juró discreción, y me olvidé del resto. Lo usaba solo para vivir aquí, para tener la libertad de no tener que trabajar y, por primera vez, me sentía dueño de mi destino, no esclavo de un sueldo. Un día, bajé al pueblo para comprar víveres. Era un lugar diminuto, donde todo el mundo se conocía. Me hice amigo de un anciano, un carpintero retirado llamado Matías, que me enseñó a trabajar la madera. Matías no hacía preguntas, solo miraba mis manos y me daba consejos secos y precisos. El nudo es duro, me dijo un día, mientras lidiábamos con un bloque de roble. Si lo fuerzas, rompes la sierra. Tienes que ir a su alrededor. Tienes que ser paciente con el nudo. Supe que no me estaba hablando de madera. Pasó un año. Mi barba era más larga, mi piel estaba curtida por el sol y el frío. Un mediodía de finales de otoño. Estaba en el único café del pueblo, bebiendo un espresso y leyendo un periódico viejo. Me había acostumbrado a la sensación de invisibilidad, al anonimato que otorga la tranquilidad. Y entonces, ella entró. La campana de la puerta tintineó. La reconocí inmediatamente. Pero no era la misma Elena. Vestía una gabardina elegante, pero estaba arrugada. Su cabello, antes inmaculadamente peinado, se veía un poco revuelto. Había una tensión palpable alrededor de sus ojos, líneas finas que el estrés había grabado donde antes solo había brillo. Se detuvo en la entrada, mirando alrededor con una ansiedad que le era ajena, como si esperara que alguien la estuviera siguiendo. Me vio. Nuestro encuentro no fue un choque, fue un hundimiento. Se quedó clavada en el sitio, su rostro pasando de la sorpresa al miedo, y finalmente a una tristeza resignada. Yo no me moví. Mi corazón dio un solo latido fuerte, como un tambor que anuncia una ejecución, y luego volvió a su ritmo lento y constante de montaña. Se acercó a mi mesa. Javier, dijo, su voz baja y rota, como un cristal rayado. Elena, respondí. Mi voz era plana, sin eco. Me limité a señalar la silla vacía frente a mí. Ella se sentó, respirando profundamente. Parecía exhausta. Te busqué, confesó. Pregunté a la inmobiliaria. Me dijeron que vendiste la casa y desapareciste. Pensé que te habías ido al extranjero. Te busqué por todas partes. Estoy aquí. Siempre he estado aquí, le dije, levantando mi taza. El café estaba frío. ¿Qué necesitas, Elena? Ella se hundió en la silla. Necesito hablar. Necesito que entiendas lo que pasó. Ya lo entendí. Te enamoraste de tu jefe, dije. Ni una pizca de juicio, solo la enunciación de un hecho físico, como el cielo es azul. Me entregaste los papeles y me fui. Es un final bastante claro. No es tan simple, Javi. Lo que Ricardo y yo tuvimos, era una ilusión. Un escape. Me di cuenta de que era solo sexo y ambición. Su esposa, Marta, fue implacable. Implacable. La miré, dejando un silencio pesado. Ella no estaba allí para disculparse, sino para contar su drama. Perdió todo, continuó, con voz temblorosa. Lo despidieron. Marta le quitó la casa, las cuentas, todo. Sus hermanos se aseguraron de que la separación fuera una carnicería. Ricardo quedó arruinado. Pensó que yo tenía dinero, que podíamos empezar de cero con mis ingresos, pero yo no gano lo suficiente para mantenerlo a él. Supe entonces que me quería por lo que podía darle, no por quien yo era. Me convertí en su segunda hipoteca. Ahora, está en un pequeño apartamento, culpándome.
Me incliné, apoyando los codos en la mesa. Me preguntaste por qué hice lo que hice, le recordé. Y yo te dije, por justicia. Querías ser libre, lo fuiste. Ricardo quería ser ambicioso, lo fue. Pero la ambición ciega tiene un precio. Querías destruir mi vida, y yo solo te di lo que merecías. Una vida sin mentiras. La mía y la de Marta. Ella sollozó, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has sobrevivido? Estás, diferente. Estás tan, tranquilo. Sobreviví porque tenía mi secreto, dije. Y aquí, en la quietud del café, decidí soltar mi última carga. Me pareció el único final posible para nuestra historia. El día que me entregaste los papeles de divorcio, yo traía un boleto de lotería. El gran premio. 7 millones de euros. Su llanto se detuvo abruptamente. Su cabeza se levantó. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron con una incredulidad lenta y creciente. No. No es posible. Sí, es posible. Lo gané unas horas antes de que llegaras. Iba a contártelo. Iba a decirte que podías renunciar a ese trabajo, que podíamos salvarnos con ese dinero. Pero entonces me dijiste que te habías enamorado de tu jefe y que querías el divorcio. Me recosté en la silla, sintiendo el aire fresco contra mi rostro. Si te lo hubiera dicho, habrías dudado. Habrías peleado por la mitad. Habrías arruinado mi única oportunidad de escapar de tu mentira con dignidad. Así que firmé con gusto. Y me quedé con todo. Elena se quedó sin aliento. Se cubrió la boca con una mano. El shock, la traición invertida, era total. Estaba viendo su ruina en mi tranquilidad. Me dejaste, murmuró. Me dejaste ir por 7 millones. No, Elena. Yo te dejé ir por mi paz, corregí. El dinero solo me compró la posibilidad de no tener que verte de nuevo. Lo que perdiste no es la mitad de la lotería. Lo que perdiste es un hombre que te amaba y que, en un giro del destino, te dejó elegir tu camino antes de que el suyo cambiara. Elegiste a Ricardo, elegiste la ambición, elegiste la mentira. Y por esa elección, hoy estás aquí. Yo no tengo nada que perdonar. Solo estoy agradecido. Me puse de pie, cogí mi chaqueta de la silla y dejé 2 billetes en la mesa para pagar los cafés. Te deseo lo mejor, Elena. Realmente lo hago. Pero mi vida ya no está allí. Me dirigí a la puerta. No hubo más palabras, ni súplicas. Ella se quedó sentada, con la cabeza gacha, mirando fijamente la taza de café. Había venido buscando un cierre, quizás una reconciliación, o al menos un hombro para llorar. Encontró un espejo que reflejaba la verdad. Salí del café. El aire de la montaña me llenó los pulmones. Me dirigí al todoterreno, sin apresurarme. Había pasado por el fuego. El dolor había sido largo, silencioso, pero la curación había sido real. No era amargura lo que sentía, era una profunda y tranquila indiferencia. Yo estaba curado, porque ya no la necesitaba para sentirme completo, ni para sentirme rico. Conduje de vuelta a la cabaña, serpenteando por la carretera de tierra. El sol empezaba a ponerse sobre los picos, tiñendo la nieve de un color anaranjado y violeta. Al llegar, bajé del coche y me quedé quieto, observando el paisaje. La cabaña, sólida, enraizada, me esperaba. El viento sopló a través de los pinos, un murmullo constante y pacífico. Y entre el inmenso silencio de las montañas, por primera vez en mi vida, estaba, por fin, en casa.